Saludos cordiales, psicóloga Lourdes González. Soy el estudiante Weimer Cedeño del paralelo C2. A continuación, en este ensayo nos ocuparemos de los fenómenos psicológicos y sus trastornos, explorando así los diversos factores que conducen al desarrollo de sus trastornos, dependiendo así en un entorno incluso aquella de las primeras visitas, incluye su complejidad, para tratar de saber que la naturaleza del sujeto puede cambiar. El comportamiento del individuo es un proceso importante que el estudiante y la psicología analicen diversos factores que corresponden frente a la sociedad. Sin embargo, la mayor investigación de la psicología jurídica se contrata por comprender en los procesos cognitivos y mentales, agrupados en sensaciones, atenciones, percepción, memoria, lenguaje, intelecto y pensamientos motivados. Así, el aprendizaje en el cual son conocidos por diferentes grupos primarios y secundarios. En este proceso, lo psicológico básico son responsables en la formación de la personalidad humana. Esto significa que las personas nacen con un desarrollo de capacidades dependiendo de su entorno. Así las personas desarrollan diferentes entornos. Así se van dando en diferentes ámbitos por la psicología y los síntomas de la conducta de las personas. Así provocan el bienestar emocional que producen y la variación de diferentes largos años, así como la regulación emocional y el comportamiento de individuos que reflejan la disfunción del proceso psicológico y biológico o se desarrolla en funcionamientos mentales. Gracias. A continuación, mi compañero. Continuando con nuestra exposición, tenemos el desarrollo. Dentro de este trabajo vamos a revisar todo lo concerniente a la importancia, comportamiento y personalidad criminal. Importancia del conocimiento de la personalidad. En primera instancia, se debe conocer que la personalidad engloba un conjunto de elementos aparentemente estable que conlleva patrones y demás instintos de pensamiento. Parte de la personalidad es uno de los temas más esenciales dentro de la rama de la psicología, específicamente de la psicología diferencial. No obstante, no existe un modo de comprender sobre qué es realmente la personalidad, sino una pluralidad de categorización o enfoques a implementar. Tanto la personalidad como el comportamiento están vinculados a la existencia de una serie de impulsos que se solicita llevar a la praxis y el problema que conjetura esta necesidad y los demás limitantes que la realidad admite para su desempeño. La relevancia de la personalidad en el campo de las ciencias sociales radica en que se adjudica una serie de arqueotipos alcanzados por el propio inconsciente colectivo. Por otro lado, autores como Rogers engloban que la personalidad se desglosa del autoconcepto o codificación de las vivencias de la misma existencia, la cual emerge de las integraciones y demás predisposiciones hacia una tendencia de mejoría para sí con las necesidades. El estudio de diversos factores que implican la personalidad se destina como el punto de complexión que permite la medición de distintos patrones en los que se definen varios modelos conceptuales de un individuo, situación que implica la obtención de extensa información sobre un sujeto a la vez, puesto que una de las cualidades bases del ser humano comprende en su diferencia del prójimo. Además, se definen las características personales que infieren directamente a los procesos que pueden darse por cuestiones hereditarias, vivencias, costumbres. Es necesario recalcar que el estudio de la personalidad comprende como una de las bases para las teorías actuales, puesto que éstas comprende dentro de un extenso conjunto de cualidades de carácter psíquico del sujeto, además de posibilitar el entendimiento de las acciones, posibles formas y actitudes del individuo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gran placer estar hoy aquí para presentarle el tema de la personalidad y su incidencia en el comportamiento e interacción social. Como bien sabemos, la personalidad es un constructo complejo que se refiere a la forma en que una persona piensa y siente y se comporta. Y es justamente esta complejidad la que nos lleva a reflexionar sobre cómo influye la personalidad en nuestras vidas cotidianas y en la forma en que interactuamos con los demás. Como hemos podido ver en la información que he presentado, la personalidad puede tener una gran incidencia en la forma en que nos relacionamos con los demás, en la forma en que nos comunicamos, en la forma que nos conectamos y nos comunicamos.
Y es por ello el conocimiento de la personalidad puede ser de gran utilidad para las personas que trabajan en las áreas de psicología y en la educación de terapia. Asimismo, la personalidad puede influir en la forma en que nos comportamos en la sociedad, y esto es especialmente relevante en áreas como la criminología y la psicología forense. Las personas con personalidades dominantes, por ejemplo, pueden intentar asumir el control de los grupos de delincuentes. Las personas con personalidades sumisas pueden ser más propensas a seguir a las órdenes de los demás. Por eso, no solo el ámbito de la delincuencia y la criminalidad podemos ver la incidencia de las personalidades. También es gran importancia en los casos relacionados con el derecho y la justicia. La personalidad puede ser un factor determinante en la forma en que las personas se comportan e interactúan con los demás en situaciones legales y judiciales. Además, en el ámbito de la justicia, el conocimiento de la personalidad puede ser una gran utilidad para evaluar el riesgo de reincidencia de un delincuente y para determinar el tipo de intervención más adecuado. Por ejemplo, una persona con una personalidad impulsiva y agresiva puede ser más propensa a cometer delitos violentos y requerir un tratamiento especializado para controlar su comportamiento. En definitiva, la personalidad es un tema de gran complejidad y relevancia, que influye en nuestra forma de interactuar con los demás, en nuestra adaptación en diferentes situaciones sociales, en nuestra forma de desempeñarnos en el trabajo y en la forma de manejarnos el estrés. Por ello, es importante seguir profundizando en el conocimiento de la personalidad y su incidencia en nuestras vidas cotidianas, en la sociedad en general. Muchas gracias. Buenas noches. Adentrándonos en el tema, vamos a hablar de la caracterización de la personalidad criminal, que no es más que la perfilación de un individuo mediante la cual nosotros vamos a saber cómo se comporta, cuáles fueron los motivos que lo llevaron a cometer un crimen y los desarrollos que han llevado a ser el tipo de persona criminal en la que se ha convertido. Para esto tenemos una derivación de las características de cada tipo de asesino o de violador. Por ejemplo, los asesinos itinerantes son aquellos que matan en diferentes lugares a las personas en periodos cortos de tiempo. No tienen respeto ni por las reglas ni por las personas y prefieren hacer una ruta de la muerte y les gusta estar en movimiento constante. Los asesinos seriales son ignotos o asesinos que son capaces de matar a varias personas con el mismo modus operandi en diferentes lapsos del tiempo. Pueden ser días, semanas, meses o años. Los asesinos en masa pueden matar a varios individuos al mismo tiempo. También los tipos de violadores, los violadores por satisfacción, los violadores por compensación, los violadores explosivos, los violadores furiosos y los violadores sádicos. Para poder perfilar a un criminal, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es el modus operandi, la firma del criminal, el método de aproximación y la escena del crimen. Para esto, nosotros vamos a recopilar información y aplicar al ignoto entrevistas, cuestionarios de agresividad de Book, test, inventarios de personalidad y escalas. Muchas gracias. Como primer caso tenemos el de Daniel Camargo Barbosa, que nació en un pueblo de Colombia. Su madre fallece de leucemia cuando él tiene 8 meses de edad. Se casa con Alcira Castillo en 1960 y pese a su deterioro de su relación, deforma su visión de las mujeres. Posteriormente a su separación, inicia una nueva vida delictiva junto a su pareja, coaccionándola así para que le ayude a secuestrar niñas, adolescentes vírgenes para violarlas y matarlas. En el análisis psicológico encontramos como principales características en su psicopatía, las emociones superficiales, que es incapaz de mostrar cualquier tipo de emociones positivas hacia los demás, la locuacidad y el encanto superficial, gran imaginación, hábil para hablar y convencer a sus víctimas, la mentira y la manipulación, engañar a través de palabras e historias convincentes, causando así confusión y justificando sus actos.
La falta de remordimiento, no tenía capacidad para arrepentirse de sus actos, la falta de empatía, la incapacidad de visualizar en la situación de la víctima o de la familia, solo actuaba por impulsividad. Como conclusión, podemos tener que Daniel Camargo Barbosa fue clasificado como un asesino organizado, puesto que asesinó y ocultó los cuerpos de más de 170 mujeres, siendo frío y organizado. Todos sus rasgos mencionados llevan a concluir que este asesinato serial era una persona fría y calculadora, desde la selección de sus víctimas hasta pasando hasta por la mínima precaución. Gracias. Buenas noches, compañeros y compañeras, siguiendo con el análisis del segundo caso de Pedro Rodríguez. Antecedentes. Pedriño Matador, como era conocido, es un caso típico del producto de la cultura del maltrato. Durante su gestación, su madre es golpeada salvajemente por su progenitor, lo que le causa al feto una lesión cerebral, que se considera que afectó su capacidad de control conductual en áreas asociadas a la empatía y a la reacción de los estímulos. Dentro de esto tenemos el análisis psicológico de Pedriño. Pedriño Matador es considerado como una máquina de matar imparable. Su perfil psicológico engloba todos los rasgos de la personalidad de un perfecto psicópata maniático en serie y vivió una vida llena de traumas físicos. A continuación, mi compañero. Saludos cordiales. Caso número 3 tenemos el de Cristina Hamsen, de edad 39 años, de ocupación enfermera. Esta fue imputada por 4 muertes sucedidas en 2 fechas separadas. Se las clasifica como asesina serial debido a las declaraciones de 70 testigos que se hacen evidente las intenciones de Hansen de tratar de dañar a pacientes indefensos y vulnerables por atención y para causar drama. En junio del 2016, Hansen recibe una sentencia de 3 asesinatos e intento de asesinato, según la sección 236 del Código Penal danés. Se le retira su licencia profesional y se le recomienda una condena a cadena perpetua. En mayo del 2017, en el Austrian Landesrep, condena a la enfermera a un juicio con un tribunal único a 12 años de prisión por intento de homicidio involuntario por 4 casos. Además de estos cargos, Hansen fue declarada culpable de darle a su propia hija de 7 años un fuerte somnífero recetado solamente para adultos, que era peligroso en niños. El análisis psicológico eh, es una encuesta de personalidad psiquiatra legal, determinó que Hansen padecía un trastorno de personalidad histriónico. Cuando sufres un trastorno histriónico de la personalidad, lo que antes se llamaba neurosis histérica, sientes una necesidad apremiante de, de manipular tanto a los sentimientos y la necesidad de atención. En el trastorno de personalidad de la enfermedad fue visto por Fiscalía como uno de los principales motivos de asesinato. El fiscal Michael Bolsen declaró ante el tribunal que la acusada se ha presentado a sí misma como el personaje principal en una extraña obra de teatro en las que los pacientes con sus extrañas son extrañas, aunque se les describió como competente en el informe psiquiátrico. Mostró que tenía una inteligencia promedio, y afirmó en este contexto que Hansen ha utilizado su visión profesional de una manera profundamente pervertida e impulsada por su trastorno de personalidad histriónico. Gracias. Buenas noches. A continuación les presentaré las conclusiones generales de este trabajo. En el epílogo del presente estudio se puede dilucidar la importancia del conocimiento criminológico. El estudio de casos importantes de perfiles criminales psicópatas se convierte en un manual que nos da grandes señales de los hábitos, modos y desenlaces de los actores delincuenciales en sus diversas formas. Aunque el perfilamiento de una persona con modelos físicos y raciales ha sido un instrumento que encasilla a las personas de manera muy prejuiciosa,
El conocimiento psicológico por cada persona y su entorno seguirá siendo un instrumento mucho más efectivo, ya que la delincuencia transgrede a la sociedad en general, como ha sido en los casos analizados en este trabajo. En uno de ellos con una persona sin preparación académica y otro con el beneficio de haber obtenido una profesión por medio de sus estudios. En cuanto a la importancia del conocimiento de la personalidad, es como podemos obtener una primera impresión del sujeto, lo que nos lleva a entender que existe una pluralidad de categorías o enfoques a implementar. De los diversos tipos conocidos, podemos determinar que la personalidad se define como un autoconcepto de las vivencias de cada persona. Por tanto, la personalidad es un orden de cualidades, pensamientos, sentimientos y conductas de comportamiento de cada individuo, el cual siente y considera que mantenerla le da estabilidad a su vida. Y es así como su entorno crea patrones predictivos de la persona. Respecto a la incidencia de comportamiento e interacción social, es el camino a las consecuencias del desarrollo de la conducta humana de las personas. En la interacción que maneja las personas con su entorno, podemos identificar señales de adecuación a la vida en sociedad, como la capacidad resolutiva, tolerancia, empatía, adaptabilidad. Son, entre otras, señales que, aunque no son determinantes, pueden dar indicio de las actitudes personales. Finalmente concluimos que la caracterización de la personalidad criminal se deriva del estudio histórico de diversos delitos contra la vida, ya sea de manera Muy buenas noches, doctora Lourdes. Vamos a continuar con este caso con las recomendaciones del caso que hemos analizado, del estudio que hemos analizado. Pues. Nosotros recomendamos que se deben ampliar todos los análisis psicológicos de cada persona, pues se ha demostrado y se ha logrado comprobar que son los mecanismos mucho más efectivos y que ayudan a evitar y encasillar a que las personas, como lo hacen los perfilamientos o modelos raciales o modelos conductuales que hay en los análisis de conductas de las personas criminales. Y esto obviamente ayudará en muchos casos a reducir las transgresiones y sobre todo los delitos que son causados por la delincuencia común o los criminales, como en este caso asesinos o violadores, que hay en la sociedad en general. También nosotros recomendamos que se siga estudiando la importancia del conocimiento, pues esto ayuda a seguir utilizando todas las categorías, enfoques posibles y seguir determinando los diferentes tipos de personalidades de cada sujeto. Es que a estudiar. Sin embargo, no debemos descuidar que la personalidad de cada persona, sobre todo, son las cualidades y pensamientos y gestos y los signos de conducta los que ayudan a identificar cómo podremos evitar y determinar los patrones que podrían determinar que esa persona en algún momento tendrá un comportamiento delictivo. Es decir, que con estos estudios podemos determinar los patrones que nos ayudarán a determinar casos específicos de personas que tengan o no una personalidad criminal. Muchas gracias. Saludos, estimado docente, compañeros. Dentro de las recomendaciones, también podemos determinar con respecto a la incidencia tanto del comportamiento como recomendación tener claras e identificar las señales de las conductas y tanto la interacción humana para así poder identificar algún tipo de señal no descubiertas tanto en análisis como en estudios previos, como así también la adecuación a vivir en sociedad, la capacidad para resolver conflictos y así tener un grado más adecuado y superior de tolerancia. Desarrollar también grados más altos de empatía con las personas.
Por otra parte, se recomienda también como caracterización de la personalidad criminal que se mantenga de manera constante los estudios realizados de los diferentes tipos de delitos realizados a lo largo del tiempo. Sin olvidarnos considerar también los rasgos, motivos por los cuales cierta personalidad, la crianza, el desarrollo de personal modus vivendi y operandi. Por eso se debe caer en el desconocimiento de estos estudios. Originarían que puedan evitar las políticas para ayudar a reducir el avance de víctimas a causa de la violencia criminal. Esto en cuanto a las observaciones sobre las conclusiones y recomendaciones.